Carlos Andrés, bienvenido. Qué bueno que nos acompañes otra vez para que juntos tratemos de explorar ese tema apasionante de esos organismos vivos de la tierra y de nuestra cultura que son las empresas. Habíamos conversado un poquito sobre las empresas y la empresa de la vida y hecho algunos paralelos iniciales entre la empresa y la biología. Y ahora que estamos en medio de la pandemia y que nos tenemos que reinventar, reinventar la medicina, reinventar nuestras relaciones con nosotros, reinventar las relaciones entre los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud, reinventar el orden internacional, reinventar nuestra manera de concebir sabiendo que no hay soluciones universales para todo el mundo, que hay una crisis global, pero que esto tiene aplicaciones locales, porque obviamente el modelo sueco tú no podrías aplicarlo en Guayaquil o en Bogotá, son culturas diferentes, la disciplina social, la credibilidad en los gobiernos es totalmente diferente, la concepción misma de la vida, de la enfermedad y la muerte cambia. Entonces, ¿cómo en este mundo que nos genera este gran desafío y que tiene que ver especialmente con la comunicación, nosotros lo podemos aplicar en el mundo de las empresas? ¿Hacia dónde van las empresas? ¿Qué es lo que tenemos que reinventar? Bueno, no, pues de nuevo muchas gracias. Yo pienso que en la última reflexión que hicimos tocamos temas muy interesantes que trascienden obviamente la empresa, pero se hacen vivencia diaria en la empresa, como la empatía, la regulación de la energía, digamos que son aspectos claves. Pero ahora que estamos frente a una crisis global, una crisis donde las empresas tienen un impacto importante, pues llegamos al punto de la comunicación, Ujú. ¿cierto? Y es fundamental cómo logramos comunicar al interior de las empresas, a todos los colaboradores, cómo les logramos comunicar el reto que tenemos al frente, pero también cómo logramos comunicar desde las empresas a las comunidades, digamos, por qué la empresa es importante, por qué su existencia garantiza, digamos, un modus vivendi y cómo logramos ese equilibrio que también lo conversamos en nuestra última charla. Entonces, yo creo que hay un punto muy interesante de la comunicación para dialogar, siguiendo, digamos, esta línea de usar metáforas de la biología y extenderlas a la empresa, cómo una membrana se comunica, cómo una membrana cuando falla en su comunicación, qué pasa al interior del organismo. Y creo que eso nos puede dar muchas luces también al nivel de la empresa, entender cómo nos tenemos que comunicar al interior. Hoy, cuando el mensaje que tenemos que transmitir a nuestros colaboradores es tan importante para que tengan salud mental, para que puedan seguir desempeñándose de una manera adecuada y que también irradien su entorno familiar con optimismo, Ujú. ¿cierto? Entonces creo que ese es el reto Muy, grande. sí, es un reto mayor. Has tocado un tema crucial que es el mundo de la comunicación, ¿no? Ni siquiera el mundo de la comunicación, sino que es que la comunicación es el mundo. Estamos hechos de comunicación. Estamos hechos de relación. Hablamos mucho de redes, de internet, y todo esto se refiere a modos de comunicación, de información. Decimos que es información, pero en última instancia también una molécula es un patrón, es un paquete de información, y una célula es un paquete de información más complejo, y así sucesivamente. Así que tocamos el tema crucial. Este es un universo de relación, de comunicaciones, ¿sí? Todo cuanto existe, existe en relación. No hay cosas, solamente relaciones. Entonces, cuando nos aproximamos a la relación, nos estamos aproximando al tejido fundamental del universo, sobre lo que asienta todo lo demás. Y en el organismo es exactamente igual, ¿no? Cuando una célula está correctamente comunicada, y vamos a verlo, con su tejido y con el sistema de tejidos al que pertenece, y obviamente con el corazón, el sistema circulatorio, el sistema inmune y el cerebro, mira que es una comunicación en múltiples dimensiones, pero ha de ser armónica, entonces esa célula es sana, cumple su función adecuadamente. Pero si hay una interrupción en la comunicación, y tú lo has tocado, eso normalmente concierne a las membranas, y vamos a hablar un poquito de las membranas,
porque toda esta vida que nosotros tenemos es un fenómeno de membranas. Todo existe en torno de las membranas. La membrana del núcleo, la membrana a nivel de la mitocondria, el retículo, mira qué nombre tan bonito, el retículo endoplásmico es una red de microtúbulos de pura nanotecnología que existe al interior de la célula y salimos y nos encontramos una cosa fantástica, el cerebro de la célula realmente no es el núcleo, es la membrana, es el agente de comunicación. Es en cada momento lo que decide qué tipo de información entra y cuál información no puede entrar a la célula. Y también, obviamente, la información de salida, digamos, que es una interfase de alto nivel de intercambio a nivel de la célula. Y es por ello el cerebro de la célula. Pero cuando nosotros lo miramos, nos encontramos también que hay una retícula entre una redecita muy compleja, y vamos a insistir mucho en ella, que se llama el tejido medio, que está entre las células, es decir, que las células no están en el vacío, ellas tienen un tejido de soporte que a su vez es una prodigiosa red. Y si tú sigues, te encuentras las fascias, y más allá de las fascias te encuentras el peritoneo, te encuentras el pericardio, te encuentras la pleura, es decir, envolturas, membranas que no solo protegen, sino que son agentes de comunicación. Y si continúas, pues te encuentras una cosa maravillosa, la piel. ¿Y qué resulta que es la piel? Nada que te separa del mundo, todo lo contrario. Es un radar que te integra al mundo, es un agente de comunicación inteligente donde hay una red maravillosa que es una red eléctrica de puntos de acupuntura. Y si tú continuaras, tendrías varias fases o varias capas de emisión de tu campo electromagnético, que también podemos estudiar hoy a través de las tecnologías de resonancia nuclear magnética. Y si continuaras, te encontrarías que más allá de 5 metros de tu cuerpo, tu corazón está emitiendo, y que cuando estás relacionándote con la gente, estás construyendo una red electromagnética espacial, y estamos hablando solamente del ser humano. Entonces yo me imagino en esta gran empresa de la vida que tiene todas esas redes que son sustratos de comunicación, si nosotros consumiéramos la empresa como un organismo vivo, que lo es, ¿sí? Como una red de comunicaciones, que lo es, e insistiéramos en cómo ocurren las comunicaciones en la empresa, obviamente en la empresa de producción, en la empresa de servicio, en la empresa de la educación, en la empresa del gobierno, en la empresa del gobierno mundial, digamos, la OMS o la ONU, aquellas entidades que tienen relación con la comunicación de políticas, de economía, de salud a nivel mundial, por ejemplo. Entonces, sería muy importante, tú que trabajas en el medio empresarial, eso, ¿cómo lo podríamos ver? Mejor dicho, yo te pregunto, ¿cómo ocurre actualmente y cómo podría ocurrir para que podamos inventar, reinventar la empresa y adecuarla a la nueva cultura que todos necesitamos? Sí, yo digamos, escuchando la reflexión, encuentro unos puntos muy interesantes y quiero retomarlos para Mm, profundizar un poco en ellos. Entonces, uno, digamos que en las compañías y sobre todo cuando estamos en medio de una crisis se habla mucho de gestión del cambio, ¿cierto? ujú, Cómo gestionamos el cambio al interior de las organizaciones. Y muchas veces esa gestión del cambio encuentra barreras importantes en las estructuras medias, ¿cierto? Que los ujú. americanos en algún momento hablan del frozen middle, o sea, esa Es- mitad que se ujú, congela, porque realmente es la membrana precisamente entre la estrategia y la ejecución. Entonces, qué bueno retomar esa metáfora específica del tejido medio, porque cuando uno entiende cómo movilizamos el tejido medio, seguramente seremos capaces de entender cómo dinamizar la empresa. Entonces, ese sería un punto muy interesante como a profundizar, ese tema del tejido medio, y también entender que la membrana, que ese tejido medio, que esa estructura, tiene un papel muy importante y es el tema de filtrar la información, o sea, de cuál información es importante entregar, de qué manera se entrega el mensaje, pero también qué información no es necesario entregarla. Y cuando se vuelve disfuncional, cuando la información se queda en esa membrana o en ese tejido medio sin que fluya adecuadamente
por inconvenientes, disfuncionalidades de equipo, por temas de poder, por duelos, por temas personales, pues realmente las empresas empiezan a tener también una disfuncionalidad reflejada por esa falla en la comunicación del tejido medio, de la membrana o de la estructura media. Entonces yo creo que esos son conceptos muy interesantes que valdría la pena desde la biología entender cómo esa membrana, cómo ese tejido medio, cuando está disfuncional, qué hace el cuerpo para volverlo funcional y de pronto encontrar ahí factores comunes que nos permitieran entender o por lo menos tener unas luces de en las empresas qué tipo de cosas podemos hacer. Ahora que tocas un tema que en biología es apasionante, que representa el límite entre lo que llamamos las medicinas convencionales, la medicina tradicional en Occidente o la medicina moderna y las medicinas tradicionales del mundo. Porque nosotros en general llegamos hasta las cosas, hasta la biología molecular, y ahí se nos desaparece el mundo, ¿no? Vemos un bulto de moléculas con todas las interrelaciones complejas, pero se nos olvidan otras cosas. Y tenemos algo muy importante. Ya desde un punto de vista sutil, desde el budismo, hablamos del noble sendero del medio, es decir, aquello que se encuentra entre las dos orillas y que justifica la existencia de las dos orillas y que señale un cauce por donde circula la información. Bueno, cuando ya nosotros nos metemos de lleno en la biología, nos encontramos una cosa, el mesénquima básico es como el agente conectivo, lo que conecta, el soporte básico de la vida. Pero el soporte no es simplemente soporte, sino que es un agente de comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las células del organismo, sea las de la piel, una neurona y todo, todas asientan sobre un mismo océano, sobre una misma sustancia. Ese tejido de soporte es lo que se llama el tejido medio, ¿sí? Y la clave de la salud de la célula es que la célula reciba la información, ¿sí? Si la célula no recibe información, se desconecta de los sistemas de regulación. Entonces, ¿cómo conectamos los mensajes que vienen del cerebro, del sistema inmune, del sistema endocrino, de los sistemas metabólicos? ¿Cómo los conectamos a la célula? Y aquí viene un misterio y es que no hay una conexión directa. El cerebro no se conecta directamente con ninguna célula del organismo, ¿sí? Y el sistema vascular tampoco. ¿Por qué razón? Porque no hay ningún vaso sanguíneo que llegue directamente hasta la célula. Y porque no hay tampoco ningún nervio que llegue directamente hacia la célula, ni un vasito linfático. Quiere decir que todos los mensajes de regulación que llegan a través de moléculas químicas tienen que llegar a ese mar primitivo, al mesénquima básico o al tejido medio, y de ahí fluir a la célula. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una primera gran barrera. Esa primera gran barrera es conocida por algunas de las concepciones de las medicinas complementarias como un bloqueo del tejido medio. Si el tejido medio se bloquea porque hay basura, porque hay metales pesados, porque hay toxinas, porque no llevamos una vida sana, entonces eso se vuelve como un basurero, entonces la célula literalmente se aísla y se empieza a degenerar. Ahora yo me pregunto, ¿y cuál es el tejido medio, guardadas las proporciones en el seno de una sociedad? Sí, ese tejido medio congelado que impide que la información pase, nunca mejor dicho, son los mandos medios. Sí, porque los gerentes pasan, porque los gobiernos pasan, porque los accionistas cambian, pero siempre hay una estructura más o menos estable, relativamente tranquila, sometida a la inercia, que ya está acostumbrado a que cambien las políticas, pero ellos aprendieron a resistir. Y no solo aprendieron a resistir, sino que aprendieron muchas veces a corromperse. Es decir, si el tejido medio, si los mandos medios, si los capitanes y los coroneles, no los generales y los ministros, están corrompidos, todo el sistema se corrompe, porque las políticas, aunque sean adecuadas, la administración, aunque sea adecuada, la gerencia, aunque tenga ideas geniales, si se encuentra con este tejido medio congelado, no se va a poder comunicar con los
receptores y los efectores, digamos, son los obreros, son los trabajadores, son los que ejecutan el programa de traducción, pero también en última instancia son los usuarios, son los consumidores, son los que se benefician de las políticas globales de la empresa. Así que nosotros tenemos una propuesta dentro de la medicina y si depuramos el tejido medio, y si limpiamos el basurero mesenquímico, así se llama, y si garantizamos una buena comunicación de tal manera que los sistemas de regulación lleguen hasta la célula. Pero lo mismo ocurre, ya nos salimos de la célula y nos remontamos al ser humano. Tú tienes un campo mental y eres muy inteligente y esa inteligencia tiene que conectarse a tu cuerpo físico, ¿sí? Para que se convierta en salud. Pero si tú tienes el tejido medio en tu vida, que es tu campo emocional, tienes perturbaciones y turbulencias en tu campo emocional, hay lodo removido en tu campo emocional, entonces la luz de tu mente no va a poder penetrar a tu cuerpo y por inteligente que seas tú te vas a enfermar. ¿Por qué? Porque tienes el tejido medio alterado. Y en las relaciones humanas es más de lo mismo, uno lo ve frecuentemente. La gente no se entiende, a pesar de que hable el mismo lenguaje español, ¿no? Y no son válidas las razones y la lógica no es válida. ¿Por qué? Porque hay ruido emocional, porque hay interferencias emocionales, porque hay animadversiones y confusiones a ese nivel. Y si hay turbulencia emocional, el cuerpo físico va a estar mal, aunque la mente sea una mente preclara. Así que ahí nos aproximamos a una cosa muy importante, que es el tejido medio y el cerebro. Más de lo mismo, digamos que tú tienes una inteligencia portentosa que está representada en el lóbulo frontal, el gran gerente de la empresa de la vida, pero resulta que si entre el lóbulo frontal y esa inteligencia portentosa, que es tu inteligencia cognitiva, tienes el sistema límbico contaminado, hay ruido emocional, eso no te sirve de nada. Entonces tú eres el gran empresario que se suicida o que termina estando deprimido, o el gran banquero, la persona muy inteligente, o también el gran artista que todo el mundo admira y que de pronto muere por una sobredosis. Que había ahí en medio de toda la genialidad en un plano de la vida, había un gran ruido en el tejido medio, que en este caso es el tejido medio emocional. Pero hay una cosa más apasionante todavía, Carlos Andrés, y es que esos tejidos medios no están desconectados. Cuando el tejido medio de nuestras emociones está alterado, se altera el mesénquima básico, eso ya lo sabemos. Por eso una persona que tiene una gran crisis emocional puede hacer un problema autoinmune y una artritis reumatoidea, por ejemplo. O por ejemplo una persona que tiene una gran pérdida afectiva puede hacer una diabetes, eso lo sabemos en medicina. ¿Cómo está conectado ese tejido medio de las emociones con el tejido medio que sostiene las células? Y la pregunta es, ¿y qué hacemos nosotros en la empresa de la vida? ¿Qué hace el empresario? ¿Qué hace el gobernante para garantizar que haya una permeabilidad de esa gran membrana funcional que llamamos el tejido medio y que permite la conexión entre la cabeza, el corazón y las extremidades del cuerpo para que la vida se pueda mover? Sí, esa es una, yo creo que una excelente reflexión en la empresa. Muchas veces hablamos de cómo llevamos, cómo somos capaces de generar una visual común o un propósito común de empresa, donde todas las personas que participamos de la compañía, todos los colaboradores podamos compartir ese propósito y alcanzar ese propósito en unidad, ¿cierto? Incluyendo todo el organismo, Ujú. porque yo creo que hay un punto importante y es así como el ser humano o el organismo funciona como uno solo, pero está compuesto de diferentes órganos. El sistema como un todo siempre está pensando y preguntándose cómo optimizo el cuerpo, cómo optimizo el organismo y no cómo optimizo el funcionamiento específico del corazón, del riñón, sino no busca óptimos locales, busca el óptimo global que es el organismo. Lo mismo tratamos de hacer en las empresas, como ponemos una visión, un propósito común, pero que ese propósito común pueda ser interpretado por toda la organización en búsqueda de alcanzarlo. Y ahí es donde el tejido medio se vuelve tan importante, porque el tejido medio es realmente quien regula muchas veces los ritmos de las compañías. Y cuando pensamos en la reflexión
que hacías hace un momento de, bueno, y si ese tejido medio tiene toxinas, tiene metales pesados, tiene una cantidad de cosas, yo tengo que entrar a drenar ese tejido medio, pero también entender que en ese tejido medio hay algo muy, muy valioso y es la acumulación de experiencias, de patrones de comportamiento. Y esa acumulación tiene que tener, y esos patrones tienen que tener un respeto de la comunidad, de las empresas, ¿cierto? Entonces, tal vez el primer paso cuando yo voy a entrar es, bueno, ¿cómo logro que ese tejido medio vuelva a vibrar con el conjunto del organismo si en algún momento se disoció, ¿cierto? Y tal vez la medicina, la sintergética, la visual de los diferentes tipos de procesos curativos puede darnos una luz de cuando yo tengo algo que está desfasado, desalineado, desequilibrado, pero que alguna vez tuvo equilibrio, alguna vez compartió el propósito, alguna vez quiso ser parte de, pero que en algún punto se disoció, pues cómo volvemos a restablecerlo desde esos patrones, desde esa experiencia, porque hay mucho valor que en algún momento por un mal mensaje, una mala comunicación, una mala práctica, pudo verse desalineado. Entonces, qué interesante esa reflexión para entender que el tejido medio lo debemos tener primero muy sano, pero que también tenemos que identificar posibles anomalías para tratar de abordar rápidamente la solución y tener siempre ese tejido sano. A ver, nosotros tenemos una experiencia después de tantos años de trabajar en estas cosas, de ver todos los pequeños y grandes dramas humanos, de ver las enfermedades crónicas. Y es que siempre que tenemos un problema mayor en la empresa de la vida, tenemos un problema en la comunicación nada más. Es un infarto, a mí me dice que es que le dio un infarto, ¿no? Antes de que ocurra un infarto a nivel físico, debió ocurrir un infarto a nivel energético. Y antes de que ocurra un infarto a nivel energético, debió ocurrir en el plano de la comunicación. A lo mejor peleaste con tu mujer, ¿sí? O a lo mejor perdiste la comunicación con tu cuerpo físico y lo llenaste de basura y lo alimentaste mal. Pero en todo caso, esto es un tema de información. Cuando tú ignoras el cuerpo físico te lo va a recordar. Cuando tú ignoras a tu mujer, mucho cuidado con eso, que es así, que te lo va a recordar, ¿sí? Así que siempre la vida nos está recordando frecuentemente a través de la enfermedad. Pero aquí nos metemos en una cosa maravillosa. El problema es que la comunicación llegue y llegue sin distorsión, ¿sí? ¿Y cómo llega sin distorsión? Tenemos que hablar de canales de comunicación. Y esos canales de comunicación son membranas que existen hasta el sistema de microtúbulos. El sistema de microtúbulos que se llama citoesqueleto a nivel de la célula realmente es un sistema de fibras ópticas, llamo yo, ¿sí? Con una gran capacidad de portar información. Pero frecuentemente la información no pasa porque hay una alteración en los canales de comunicación. Digámoslo casi que desde el punto de vista de la ingeniería, que la capacidad de conducción de un sistema, de un canal de información, es inversamente proporcional al ruido. O sea que a más ruido, menos comunicación llega. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos que estar atentos al ruido, dónde se genera. Pero frecuentemente el ruido es invisible, es como una emisora clandestina, el chismecito que comienza, el resentimiento que comienza y de pronto explota a nivel del gran sindicato de la huelga global, pero cuando hay una huelga global que destruye una empresa es porque se había producido un ruido al que no se estuvo atento a tiempo, es porque la información no llegó a tiempo y no llegó a tiempo porque el gerente no se supo comunicar con los administradores o con los distintos departamentos, porque los departamentos se cerraron en torno de la gerencia, pero desconocieron el tejido medio que es tan importante y no los hicieron parte de, y entonces los trabajadores se sintieron explotados, pero no se sintieron partícipes de un proyecto común, así que en primer lugar es eliminar el ruido por resonancia, restaurar la comunicación. ¿Y cómo restaura la comunicación el organismo? Es decir, ¿qué estrategias tiene para mantener
una permanente comunicación, manteniendo la integridad del sistema a través de la memoria de sí mismo, es decir, el autorreconocimiento permanente, porque cuando tú pierdes la memoria de quién eres, te pierdes, ¿sí? Por eso tienes una visión y una misión, pero eso no está en un tablerito allí en teoría, sino que eso lo debería tener todo el mundo incorporado en el corazón. ¿Y cómo hace el organismo y los sistemas vivos y también sistemas como los sistemas de los autómatas para mantener la comunicación y la memoria? A través de la retroalimentación, a través del biofeedback. Entonces, en el momento en que se pierde la retroalimentación, en el momento en que tú das una orden o hay una comunicación, pero tú no exploras cómo llegó la comunicación y te retroalimentas, no de lo que tú dices, no de tus políticas, sino del nivel de la salida, a nivel de los efectores, cómo salió esa información para reprogramarla, para regresarla de nuevo al origen y estar así en un permanente reciclaje que mantiene, yo lo llamo la diástole, la sístole, ¿no? Un sistema que se expande se debe contraer y si no se estalla, es un sistema que no es autogestionario, no puede ser autosuficiente. Así que, en primer lugar, mantener la retroalimentación. Y mantener la retroalimentación es tan simple como esto. Carlos Andrés, tú te levantas por la mañana y te miras al espejo, claro. ¿Qué estás haciendo? Retroalimentándote. ¿Por qué razón? Porque tú tienes una imagen tuya de cuando estás más o menos ordenadito y peinadito y el espejo te dice, mira que estás desordenado, no te puedes ir para el trabajo así. Entonces tú comparas la imagen que tú tienes de ti mismo, tu patrón de organización interno, lo comparas con lo que te refleja el mundo externo y entonces la vuelves a corregir. Yo digo, la vida, las empresas, todos los sistemas necesitan un espejo para autorreconocerse, para devolver la luz al interior, ¿sí? Para arreglarse y cuándo se deben arreglar, ¿no? Cada año cuando venga la justa, ¿no? En la junta, no, todos los días se deben ajustar para mantener una imagen que se adapta a las condiciones del medio ambiente. Y esto se puede hacer tecnológicamente, en medicina lo hacemos a través de sistemas de filtros, de sistemas de resonancia con frecuencia, se llaman sistemas de autorreconocimiento con las propias oscilaciones. Y yo siempre me soñé, porque una empresa no se autorreconoce, porque cuando en una empresa falla la inmunidad, que son los sistemas de autorreconocimiento, cuando en una empresa el gerente ataca a otros y otros atacan el gerente y la gente está descontenta, pues ya empieza la ruina de la empresa, aunque todos los otros mecanismos funcionan muy bien. Y aquí viene una cosa muy importante, no son frecuentemente las grandes cosas, ¿no? A mí hay un refrán que me encanta, que es que por un clavo se pierde una herradura, por una herradura un caballo, por un caballo un jinete y por un jinete el reino. Esto empieza con el clavito pequeñito, con el pequeño resentimiento, con cómo nos sentimos tratados. ¿Sí? Yo siempre me digo, en una familia, lo más importante con los hijos, en la empresa de la familia, es que los hijos se sientan queridos. ¿Sí? Y en una empresa lo más importante para la gente no es el nivel de salario, que claro, debe ser justo y es importante, pero la satisfacción laboral no viene del nivel salarial, la satisfacción laboral viene de que la gente se sienta querida, se sienta bien tratada, de que la gente sienta que está participando en un proyecto que contribuye a su realización, no está realizando la empresa de los otros, sino la empresa de su propia vida y la de su familia en la empresa. Mi pregunta es, ¿eso sería una utopía? ¿Será posible llegar allí? ¿Será posible que las empresas se sientan como un organismo vivo? ¿Será posible que un buen gerente, porque en la empresa de la vida hay gerentes del tiempo normal, ¿sí? Pero hay gerentes del tiempo de emergencia, ¿sí? Y son totalmente diferentes. Hay una gerencia que es la gerencia de la supervivencia, que mueve todos los sistemas de estrés y que debe ser transitoria porque si no, económicamente eso es un gran costo para la empresa. Es lo que está ocurriendo en este momento. Ahora no hay un gerente de tiempo normal, casi que aceptamos que los presidentes y que los gobernantes sean especies de dictadores
que nos impongan normas que son impensables durante los tiempos normales. El cerebro eso está representado y es muy bonito que lo miremos algún día, cómo se comporta el gerente del tiempo normal y quién es en el cerebro y quién es en nuestra vida y cómo se comporta el gerente del tiempo de emergencia y cómo se pueden relacionar los dos. Porque hay empresas que viven en gerencia de emergencia, es decir, que son dictadores que simplemente oprimen a todo el mundo y este debería ser, y esta es la normatividad y ustedes son piezas dentro de un gran engranaje. Pero también hay gerentes normales que son pésimos en términos de emergencia, porque cuando se trata de la supervivencia de una empresa no se pueden aplicar los mecanismos, los iguales mecanismos democráticos de los tiempos normales. Entonces, esto también es un asunto de comunicación. ¿Cómo se comunica la gerencia del tiempo de emergencia cuando hay un gran trauma o una gran crisis? ¿Y cómo se comunica la gerencia en términos del tiempo de bonanza, que digámoslo es el tiempo normal? Ahí hay cosas muy interesantes desde la biología que yo creo que tendrían una gran aplicación a las empresas, porque yo insisto en una cosa, Carlos Andrés, es que la vida ya se lo inventó. Esta es una empresa que lleva explorando millones de años y enos aquí representando millones de años de experiencia de toda la comunidad viviente que va emergiendo a través de nosotros. Así es, no, yo creo que nos quedan muchos puntos de discusión futura. Yo quisiera recapitular sobre todo en esta última, digamos, como intervención, unos temas muy interesantes. Lo último relacionado con el liderazgo situacional, Ajá. ¿cierto? Y es cómo un líder es capaz y debe tener la capacidad de situarse en el momento correcto, en lo que está pasando, y tiene que cambiar su forma de liderar en función de lo que está ocurriendo. Pero yo creo que al final termina siendo muy importante que ese liderazgo sea situacional, pero siempre sea con el ejemplo, o sea, Ujú. que sea un líder que ejemplifique. Me gustó mucho también la reflexión porque creo que ahí puede haber un espacio interesante de discusión alrededor de cómo son los ciclos de retroalimentación. Entonces, la Ujú. retroalimentación es muy interesante. En las compañías he intentado mucho el tema de retroalimentación, es un tema permanente, retroalimentación uno a uno, sistemas 360, retroalimentación semestral, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el hecho de buscar cómo hago una retroalimentación empresarial, es decir, qué tan distante estoy viendo mi empresa de esa foto de empresa que quiero, debe ser muy interesante porque eso muchas veces se intenta hacer con comparaciones con compañías diferentes a las nuestras y decimos, no, pues yo quiero tener el mismo nivel de utilidad de esta otra compañía, o porque si esta compañía logra esto, yo no lo puedo lograr. Y yo creo que son marcadores interesantes, pero tal vez el principal punto de retroalimentación está con mi misma compañía, en qué nos hemos desviado como compañía de ese ADN, de esa cultura, y muchas veces cuando nos desviamos, cuando crecemos sin ningún sustento real, sino simplemente por crecer, nos desorganizamos, nos alejamos de ese ADN. Entonces creo que ahí hay un punto muy interesante también de entender el mundo de la empresa como un juego infinito. O sea, aquí no es de la competencia por la competencia, sino realmente por lograr cumplir un propósito específico. Entonces creo que hay muchos temas que pudieran seguirse nutriendo en esta conversación. Una maravilla. Me encanta que podamos dialogar de estas cosas porque yo creo que son útiles. Hay una cosa que tú mencionas antes de que terminemos esta sesión y que es crucial. Hablas del ADN, hablas de la identidad, de la particularidad, de la unicidad de cada empresa. Y estás hablando de cómo una empresa es incomparable, ¿no? Cuando es única, cuando es original, cuando es su propia competencia, entonces no tiene que competir, ¿sí? Ese es su valor. Si nosotros en lugar de repetirnos, en lugar de tener que competir contra otros, pudiéramos dar nuestra propia nota. En medicina lo sabemos, para mí hay una enfermedad mortal y es la pérdida de identidad. Es muy grave porque estamos hablando de comunicación y de relación. Entonces, yo que no sé quién soy, que he perdido mi identidad,
me encuentro con otro que no sabe quién es y que ha perdido su identidad y emprendo una relación entre dos fantasmas, entre dos patrones que no tienen existencia real, llámense marido y mujer, la gente se separa. Porque yo que no sé quién soy, me caso contigo que tampoco sabes quién eres y entonces realmente nunca nos relacionamos de verdad. Así que partimos de una cosa, el valor de una empresa es su identidad, ese es su ADN, es su originalidad, es su autenticidad. Una fotocopia de cualquier cosa vale muy poquito, pero un cuadro original vale mucho, mucho. Y si aprendiéramos a ser originales, no como fulano o como perano, sino dar nuestra propia nota y así entrar en un mundo en el que tu nota es valiosa porque complementa la sinfonía. Y así no tienes que reemplazar ni competir ni devorar a otro, sino agradecer que hay otro que te completa porque tú también lo estás completando. Así en ese momento tu empresa tiene pertinencia, tiene identidad, tiene autenticidad, tiene valor. Y eso no depende del tamaño de la empresa, sino que depende de su originalidad, de su ADN, de su autenticidad. Excelente. Ahí vamos. Vamos muy bien, sí. Muy bien, en una próxima entonces vamos a tratar de penetrar, tenemos muchos temas pendientes, un poquito más profundamente en este tema de la comunicación, de los canales de comunicación en la empresa y en el organismo y de cómo el cerebro humano como una gran empresa de la evolución resuelve muchos de estos temas que nosotros tratamos de resolver en las empresas. Excelente. Muchas gracias.